Queridos hermanos, paz y bien en el Señor, muy buenos días. Meditemos en el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio ha sido tomado de San Juan, capítulo 21, del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Compartamos un poco. Esta es la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos y fue en unas circunstancias bastante especiales y sobre todo para recordarles su vocación. ¿Qué había pasado, pues, hermanos? Si bien es cierto, Cristo había resucitado, pero esto no significaba que Él estaba permanentemente con ellos, así visiblemente. Se aparecía esporádicamente y a veces coincidía de que Jesús se aparecía el día primero de la semana. Yo no sé por qué, pero pareciera que también hay ahí un mensaje que hay que leer entre líneas. Resucita el día primero de la semana, se aparece a los discípulos el día primero de la semana, cuando regresa en una oportunidad que no estaba Tomás, otra vez elige el día primero de la semana, como para decirnos que el domingo es el día del Señor por excelencia. Y en esta oportunidad los discípulos pues estaban como que habían perdido la brújula. Cristo había resucitado, etcétera, etcétera, lo sabían, se habían alegrado, pero no sé si les sobraba el tiempo. Y entonces Pedro, que estaba con la comunidad, estaba reunido con los discípulos, toma una decisión equivocada y arrastra consigo a los discípulos. ¿Qué cosa dice Pedro? «Me voy a pescar». Y se le unen pues Santiago, Juan, Tomás y otros discípulos más. Pero felizmente tuvieron una pesca infructuosa. Pasaron toda la noche intentando pescar y no pescaron nada. Y Jesús aparece de una manera muy discreta y les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Y ellos contestan: «No». A veces, hermanos, el Señor permite en nuestra vida algunos momentos de aparentes fracasos, o a veces como que nos toca vivir algunas crisis, grandes o pequeñas. Y estas pequeñas crisis pues son como sacudones que necesitamos para reencontrarnos con nosotros mismos y para redescubrir el rumbo a nuestra vida. Por eso, este pequeño fracaso que habían experimentado les recordaba algo a estos discípulos, que habían sido llamados a ser pescadores de hombres y no solo pescadores de peces. Y entonces Jesús les dice: «Echad la red a la derecha de la barca». Dice la palabra, la echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Fíjense, echad la red a la derecha. Jesús, que era carpintero, le enseña al pescador. Se supone que Pedro toda su vida había pescado y ahora se acerca a Jesús y le dice: «Haz esto». Y es que este echar la red a la derecha estaba ligado profunda y estrechamente al momento de la vocación de Pedro.
En la primera pesca milagrosa que realiza Jesús, cuando estaba en la barca de Pedro y le dice, vamos mar adentro, echa la red a la derecha, y obtuvo una pesca maravillosa. Fue ahí que, postrado a los pies de Jesús, le dice, apártate de mí que soy un pecador. Y Jesús le dice, Simón, vas a ser pescador de hombres. Él se había olvidado un poquito de esto. Por eso, hermanos, qué importante es no olvidarnos del amor primero, de este encuentro maravilloso que marcó nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando perdemos el norte, entonces podemos regresar atrás. Y a veces experimentar estas pequeñas crisis en la vida nos ayudan a comenzar a pensar, tengo que regresar, estaba mejor antes, estaba mejor con el Señor. Por eso yo te digo, hermanos, si tú eres de aquellas personas que han tenido una relación con Dios, que han estado unidos estrechamente a Dios, que han tenido una experiencia del Señor, no caigas en la tentación de volver atrás, de volver a ser como antes. A veces la vida nos trae dificultades, problemas, pero sin embargo, siempre y con toda certeza estaremos mejor con el Señor. Y te lo digo ahora, en estos momentos duros que nos ha tocado vivir a todos, en estos momentos en que la vida del ser humano peligra, en estos momentos en que sentimos tanta incertidumbre, es ahí que aparece la tabla de salvación, que es nuestra fe en Jesucristo, de la cual no debemos soltarnos, porque es ahí donde tendremos éxito. Y el éxito vino de la obediencia a la voz de Dios. Y aunque parecía absurdo, porque ellos habían estado pescando toda la noche, parecía absurda la orden que les dice Jesús, echen la red a la derecha. Pero sin embargo, hermanos, la obediencia a Dios hace milagros. Y tuvieron pues una pesca maravillosa. Dice la palabra que al escuchar Pedro es el Señor, al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro se lanza al agua y, oh sorpresa, cuando llega, ya el desayuno estaba preparado. Y es que, hermanos, en realidad, hermanos, es Dios el que nos da. A veces nosotros creemos de que le hacemos un favor a Dios con rezar, con ir a la iglesia, con ser buenas personas. Pero en realidad, si supiéramos que es Dios el que nos favorece, el que nos da la oportunidad, el que nos elige, entonces la cosa cambiaría. Pero sin embargo, para que esta pesca, pues, para poder disfrutar de esta pesca, Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Y hay un gesto ahí interesante, porque fue Simón el que arrastra la red llena de peces y la presenta delante de Jesús. Aparece siempre la figura de Pedro. Hubieran podido los discípulos arrastrar la red,
pero la arrastra Pedro y la presenta delante del Señor. Y acá aparece un detalle interesante. Dice, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar quién era. ¿Cómo es esto? ¿Era o no era? ¿Le había cambiado el rostro o no era Jesús? Y ahí aparece esta pequeña incógnita, esta clave de lectura. No bastan los ojos de la carne para reconocer a Jesús. Se necesita la fe. Y los discípulos tenían que comenzar a acostumbrarse a eso. Ya no fiarse solo de los ojos, solo de los sentidos. Ahora había que despertar el sentido de la fe y aprender a descubrir en las circunstancias de la vida, en cada momento, a un Dios que estaba vivo y presente, y sobre todo cuando la comunidad estaba reunida. Dice que Jesús se acerca, toma el pan, se lo da, y lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció Jesús a los discípulos después de resucitar. Oremos, hermanos. Señor Jesús, a veces estamos desorientados, Señor, y a veces tenemos la tentación de volver atrás. Pero te damos gracias, Señor, por cada momento que nos permites vivir. Te damos gracias también por los momentos de crisis y los momentos duros, porque a veces nos permiten valorar lo que tenemos y retomar el norte que a veces lo hemos perdido. Señor Jesús, danos la docilidad del discípulo. Ayúdanos a obedecerte, Señor, y a hacer lo que tú nos pides. Ayúdanos a creer, Señor, que lo que tú nos pides siempre será lo mejor. Y que contigo, Señor, tendremos una pesca exitosa y maravillosa. Ayúdanos, Señor Jesús, a portarnos como discípulos y a creer que estamos llamados a ser pescadores de hombres, que nuestra vocación y misión no es solo ser pescadores de peces, no es solo tener dinero, no es solo trabajar. Tú nos has llamado para algo mucho más grande, Señor, y estamos llamados a poder transmitir tu amor a todas aquellas personas que no te conocen y que nunca te han encontrado. Ayúdanos, Señor, a descubrir nuestra vocación de evangelizadores. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. Paz y bien, y nos vemos mañana. Chao.